Veamos valores lógicos. Con respecto a lo que les he venido diciendo, vamos a utilizar lógica positiva. Lógica positiva, Hafen, no es de que nos mentalizamos a que cosas buenas van a pasar. Lógica positiva es que valores altos de voltaje van a ser 1, valores bajos de voltaje va a ser 0. Esa es la convención que vamos a seguir utilizando. Sin embargo, esta convención o la abstracción que nosotros hacemos de ceros y unos, al fin y al cabo, estos unos y ceros son voltajes y esto es algo que no tenemos que perder de perspectiva. Los unos y ceros, al fin y al cabo, son voltajes porque los transistores no trabajan con unos y ceros, trabajan con voltajes. Nosotros, la cabeza que tenemos, está interpretando esos voltajes como unos y ceros, pero físicamente el mundo es analógico, siguen siendo voltajes. Entonces, vamos a ver, 0 y 1 es lo típico en sistemas binarios, es lo que tenemos por ahí. Bit. Entonces, ¿han oído el término bit? ¿Han oído el término bit? ¿Qué es un bit? ¿En dónde lo dicen? Elementos. Un 0 o un 1. Entonces, aquí lo dicen. Un dígito binario es un bit que solo puede tener dos valores, 0 y 1. Toda la información de las computadoras son bits. No existe Python, no existe C++, no existen palabras, todo son bits, todos son ceros y unos. Vamos a ver acá cómo es que se representa eso. Consulta también. Fabricio, ¿hace cuánto compraste celular? 8 meses. ¿Para vos qué es más importante? ¿Un celular o una compu? Un celular. Interesante. ¿Por qué? Vos redactas documentos de la U en el celular. Lo conectas a una pantalla o ahí mismo. Interesante. ¿Qué utilizas para el celular? Word. ¿Cuál? Muy bien. Ustedes saben que con la licencia estudiante tienen acceso a Word, ¿verdad? Eso es buenísimo. Pueden utilizar el celular y se utiliza. Yo preferiría una compu, pero no importa. Eso tenemos. No sé, pero probablemente sí. Sí, es fatal. El punto de la pregunta que le hacía a Fabricio es, Fabricio, ¿has visto que cuando uno va a comprarse el celular te dan las especificaciones? Entonces, típicamente, ¿qué es lo que ves? Dice RAM, dice almacenamiento, dice procesador. ¿Has visto la palabra bits cuando ponen procesador? ¿Qué se ve típicamente? Muy bien, 8 bits eran consolas viejas. Luego vino Super Nintendo, que era 16 bits. Luego PlayStation, ¿se acuerdan de PlayStation? Conocieron un PlayStation que no fuera el 4 cuando ustedes nacieron. Existió el 3, el 2 y el 1. Sí, el 1 y el 2 eran 32 bits, eran procesadores de 32 bits, que allá vamos a hablar qué es eso. Un Nintendo 64, ¿alguien sabe qué es un Nintendo 64? Sí, ahí en ese 64 que es 64 bits del procesador, tenía la capacidad de procesar eso. Los celulares modernos a veces dicen 64 bits y las computadoras también. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esos 64 bits? Dice que ese dispositivo tiene un procesador donde puede procesar datos de 64 bits. Puedes sumar números de 64 bits con 64 bits, multiplicarlos, dividirlos, realizar operaciones lógicas. Eso es lo que significa. Y resulta que en aplicaciones más complejas necesitamos más bits. Esa es una de las razones, por ejemplo, que un PlayStation tiene mejores gráficos que un Super Nintendo, tiene mayor capacidad de procesamiento, tanto a nivel, bueno, de frecuencia, como en cantidad de información que el procesador puede masticar. Eso es lo que está asociado, la cantidad de bits que el procesador
computador puede sumar, operar, realizar operaciones lógicas o direccionar. Muy bien, los bits pueden representar otro grupo de símbolos discretos. No sé si han oído la palabra byte en sus cursos básicos de programación. ¿Qué era un byte? 8 bits, entonces 01, 10, 11, 01. Y eso es un byte. Luego veamos lo que es half word, que son de 16 bits. Tenemos el word, que es 32 bits. Y el double word, dependiendo de la nomenclatura. Word, dependiendo de la nomenclatura, es 16. Double word es 32 y quad word es 64. Resulta que binario es lo que se utiliza porque es más sencillo de manejar los sistemas de voltajes que tengan dos posibles valores. Y vamos a hacer un análisis con respecto a eso. El análisis con respecto a eso que vamos a hacer es el siguiente. Catherine, yo llego y te presento información en binario. Yo te digo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Muy bien. Y usted lo que va a ver ahí, si yo no le digo que eso es binario, eso es 1010, ¿verdad? Digamos que 1, 0. Se ve 1010. Pero eso es en binario, eso no está representando 1010. Si esto lo pasáramos a sistema decimal, que es a lo que estamos acostumbrados, esto es un 10. Y es casualidad que aquí sea un 10 y aquí sea un 10. Realmente me atrevería a decir que este ejemplo que escogí es malo. Entonces metámosle un 1 acá. Entonces vamos a ver, este es 8. A 10, súmele 16, esto es un 26. ¿Usted aquí ve un 26, Catherine? No, aquí sí que es lo que estamos acostumbrados desde la escuela, ¿verdad? Sí, para nosotros es tan natural ver ese numerito acá porque tenemos la majadería de diseñar los sistemas digitales con binario, cosas que no nos es natural. ¿Qué sospechas? Muy bien, la computadora lo interpreta con unos y ceros, pero al fin y al cabo nosotros ocupamos que la computadora nos muestre 26. Si nos tira esto, no lo vemos. Entonces, ojo el asunto, vea qué vacilón. Queremos que la computadora haga algo y tenemos que de decimal convertirlo a binario, a que la computadora haga lo que hace y de binario convertirlo a decimal para que lo entendamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la computadora no lo hace directo en decimal? Y una pregunta más allá es, ¿pueden existir computadoras que lo hagan directo en decimal? Y la respuesta que sospechas que es, Adrián, sí se puede. Entonces usted dirá, ¿qué ingenieros en electrónica más puretes? ¿Por qué no lo hacen en decimal y lo hacen de esta manera que es completamente antiintuitiva? Y la razón para eso es bastante particular. Tenemos una onda, Catherine, y vamos a trabajar en un sistema decimal. Entonces digamos de que llegamos hasta 10 voltios o hasta X voltios. Digamos que 5 voltios. Entonces, si estamos entre 0 y 0.05 voltios, entre 0. Y 0.5 voltios, vamos a decir que esto es un 1. Si estamos entre 0.5 y 1, vamos a decir que esto es 2. Si estamos entre 1 y 1.5, vamos a decir que esto es 3. Si estamos entre 1.5 y 2, vamos a decir que esto es 4. Y agarramos la onda continua y la dividimos en 10 posibles valores. ¿Puede un sistema electrónico hacer eso? Tomar una onda y dependiendo del rango donde esté,
Un sistema electrónico, es decir, está en rango 1, rango 2, rango 3, la respuesta es sí. Esto se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Tenemos un voltaje limitado y se le mete un poquito de ruido al circuito y eso hace que brinque muy fácil entre un valor y otro. Entonces tienen que ser sistemas muy, muy buenos evitando el ruido. También sucede otra cosa. Entre más alto sea el voltaje de nuestro transistor, más pequeños son estos rangos. Y entre más pequeños son estos rangos, es más delicado el ruido. Entonces cuesta más. Y los procesadores modernos trabajan alrededor de 1 voltio. Entonces, en lugar de 5, es acá 1 voltio. Mientras, Catherine, si esta onda llegamos y la dividimos en dos posibles valores y decimos a partir de acá esto es un 1 y a partir de acá esto es un 0, el rango de operación es mayor y es mucho más sencillo. Resulta que es mucho más barato y consume mucho menos energía tener un montón de sistemas electrónicos que distinguen entre dos posibles valores que un sistema más complejo que distingue entre 10 valores. Mucho más barato, consume mucho menos energía esto. Esta es la razón por lo que nuestras computadoras utilizan binario, mapean muy bien y son sistemas más sencillos, son mucho más complejos, pero sí podrían haber computadoras que procesen decimal. Entonces ahí lo tenemos. Podemos tener sistemas con más valor. De hecho, existió. Los apuntadores van a buscar la computadora ENIAC, que fue la primera computadora programable. Van a poner en los apuntes una pequeña reseña sobre ENIAC, donde ENIAC fue una computadora que utilizaba valores decimales. Entonces tenemos eso por ahí.